Saludos cordiales a todos mis estimados amigos, quienes aún no me conocen y fundamentalmente para quienes visitan el canal por primera vez, me presento, mi nombre es Jorge, les transmito desde Roma, Italia y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. Hoy les tengo algunas noticias de varios temas de interés geopolítico, las cuales trataré de dárselas de modo lo más sucinto posible, a la vez que les traigo unos videos muy buenos de la línea del frente. Y bien, pasamos al siguiente bloque de noticias, amigos. Considero sea urgente e importante. Noticias del frente de guerra. Para empezar, las Fuerzas Armadas de Rusia rompieron la línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania llamada Nuevo Donbas y cruzaron el río Volcha en la zona de la aldea de Ivanovka en la región de Dniepropetrovsk, según varias fuentes rusas y ucranianas. Esta línea defensiva masiva había sido levantada por Ucrania desde comienzos del 2025. Teniendo en cuenta la experiencia actual de los combates de los últimos años, centrada en la defensa y el asalto con pequeños grupos de infantería. Así, las principales fortificaciones de la nueva línea de defensa, denominada Nuevo Donbas, consisten en uno o dos profundos fosos antitanque con alambres de púas, minas, obstáculos antitanque y posiciones de tiro ocultas tras ellos. La línea defensiva se extiende desde la frontera de la región de Kharkov con la República Popular de Lugansk hasta el límite del sur del Donbas con la región de Zaporozhye. Al mismo tiempo, las principales fortificaciones se ubican detrás de las grandes ciudades controladas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, tales como Vovchansk, Kupiansk, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka y Pokrovsk. Las autoridades ucranianas evidentemente suponen que tarde o temprano estas localidades serán perdidas y que el ejército ucraniano tendrá que detener a las Fuerzas Armadas de Rusia ya detrás de ellas. Uno de los muchos pasos hacia ese escenario acaba de ser dado y es por eso que les dije urgente, estimados amigos. Bueno, luego de esa noticia, los rusos toman Yunakovka. Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Yunakovka en la región de Sumy. Esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Yunakovka era el principal centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la invasión de la región de Kursk en el verano del 2024. Su liberación es un paso muy importante en la creación de una zona de seguridad cerca de las fronteras de Rusia. En la liberada Yunakovka se encuentra la iglesia de la Natividad de la Santísima Virgen María del siglo XIX, aunque en ruinas, lamentablemente. Ahora el patrimonio ruso ha regresado bajo la bandera correcta, a decir pues, de los rusos. Diagrama animado de los ataques en territorio ucraniano del 28 al 29 de septiembre del 2025. Adiciones identificadas durante la creación del diagrama. Aquí tenemos Konotop, Oblast de Sumy, tenemos la exposición de los drones geranios, gerberas, y pues bueno, esta es una cortesía de una de mis principales fuentes, los Tarmur. Me gustaría agregar aquí una exclamación poco bla bla y directo al grano. Aquí en este video que se los he querido mostrar, se ve claramente los ataques sucesivos que se han dado en estos días a través de ataques de misiles y de drones. Muy bueno el mapa y muy ilustrativo, muy bonito. Por eso se los quise poner. Espero que les guste. Y bien, pues aquí les presento otro video sensacional.
la derrota del sistema de misiles antitanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania por una bomba FAB-3000 con UMPK en la ciudad ocupada por los ucranianos de Konstantinovka. O sea, aún está en manos de los ucranianos, pero viene bombardeada con todo medio. Las bombas FAB-3000, pues que son una de las grandes innovaciones de esta guerra. Ustedes sabrán, comenzaron con las FAB-250, después subieron a las FAB-500, que fueron una gran novedad, suscitaron grandes comentarios, pero la cosa no quedó ahí, porque después pasaron a la 1500, FAB 1500, que recuerdo claramente que llenó de preocupación a todo el mundo y le llamaban monstruosa bomba o bomba monstruosa. Bueno, pues si la 1500 es monstruosa, imagínense la 3000. Y yo tengo conocimiento que poseen en los arsenales bombas 6000, que no les han todavía puesto sistemas de planeación. Seguramente no sé qué sucederá, si alcanzarán a experimentarlas en esta guerra o no, porque esas bombas 6000 las utilizaban a caída libre, les llamaban bombas tontas a todas estas bombas tontas, porque funcionaban sin el sistema este de vuelo, que lo han logrado poner hasta las 3000. No sé pues si los rusos se animarán a experimentar con las 6000, pero esa sí que es una bomba monstruosa. Esperemos que no la veamos en esta guerra, porque sería terrible. Y bueno, del día domingo 28 de septiembre, amigos, Chernobyl, estructura eléctrica ucraniana. Aquí tenemos el video. Los bombardeos de hoy, en este video de geranios, impactaron la infraestructura eléctrica en la región de Chernobyl. Como me pareció un objetivo interesante, bastante novedoso, o sea, no novedoso, sino novedoso verlo. Por eso se los he querido poner, porque no se trata de la destrucción de un vehículo o de un campamento de carpas, pues no, sino de una infraestructura eléctrica. Entonces, bueno, aquí se los pongo. Dañados, la subestación de 330 kilowatts cerca de Litzing, aparatos de comunicación de 110 kilowatts en la central térmica de Chernobyl. Seguimos adelante, localidad de Chandrigolovo. Estamos en el día lunes 29 de septiembre. Filmados de la liberación de Chandrigolovo, de la región popular de Donetsk. Allí ustedes pueden observar. Seguimos. Vemos en este video la refinería de Samara en Rusia. La novedad es la protección con mallas y redes. Ya en algún video pasado les había hablado de esta innovación de los rusos. Están protegiendo sus lugares estratégicos con estas mallas y estas redes. Ahí en el video pueden ver. La refinería de petróleo de Samara ha sido protegida con potentes estructuras de protección y redes anti-UAV. Los medios locales están publicando un video de esto. Los ucranianos ya están discutiendo cómo les será más difícil atacar las instalaciones de la refinería protegidas de esta manera, ya que ha sido numerosas veces atacada. Adelante seguimos. Evolución del día 28 y luego el día 29 a través del mapa, porque les tengo dos mapas, uno de un día y otro del otro, para podernos dar cuenta. Dropopilia en Krasnoarmeysk, este de Artemovsk. 28 de septiembre del 2025, Dropopilia. Allí tenemos operaciones de combate de posición en la zona de Krasnoarmeysk. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas al este de Artemovska está bajo fuego de las Fuerzas Armadas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron más de 2 kilómetros al norte a lo largo del río Poltavska. Y a continuación, el 29 de septiembre del 2025, Dropopilia, con el frente también anexo de Kucherov Yar, que no estaba en el primer mapa, en el que
Decíamos Dobropilia Artemovska, aquí es Dobropilia Kucherov Yar, pero igual ahí podemos darnos cuenta de las líneas del eje de avance. Operaciones de combate posicional cerca de Krasnoarmeysk. Las Fuerzas Armadas rusas han consolidado sus posiciones en zonas residenciales de Kucherov Yar. Su zona de control en el saliente de Dobropilia se ha ampliado 4 kilómetros. Un dron ucraniano disparó contra la posición avanzada. Operaciones de combate posicional cerca de Krasnoarmeysk. Las Fuerzas Armadas rusas han consolidado sus posiciones en zonas residenciales de Kucherov Yar. Su zona de control en el saliente de Dobropilia se ha ampliado 4 kilómetros. Un dron ucraniano disparó contra la posición avanzada. Seguimos. Este es un lugar que me interesa tanto y tengo bastante información para ustedes al respecto. Siversk, se lo repito, está en el perímetro, alrededor, cerca de ahí, Serebianka, que es otro lugar importante donde se han desarrollado ingentes combates. Siversk, Serebianka, los dos que están unidos simbióticamente. 29 de septiembre. Amigos, les presento estas imágenes y noticia, más que nada por la gran importancia que yo le doy a este frente de Siversk, pues junto al bosque de Serebrianka, de más al norte de Siversk, ya caído en manos rusas, ha sido la única línea, aparte de la de Chasiv Yar, que le ha dado de veras duro trabajo a Rusia para poder expugnar y ha resistido durante 3 años. Han habido otros puntos fuertes, sin duda, como lo fue Avdiivka, por ejemplo, o lo fue Pokrovsk, Kupiansk, entre otros tantos lugares candentes. Pero todas estas localidades o puntos o zonas han caído completamente o están a punto de caer. En cambio, esta zona ha logrado resistir hora por hora, día por día, semana por semana, durante todos estos tiempos de modo ininterrumpido a cada avance ruso, y por eso lo considero de gran importancia. Creo que era lo que queda, prácticamente, lo que queda de la línea original de defensa. Era lo que quedaba, pues porque ya se lo están tomando. Siendo así, aquí les tengo este pequeño, aparentemente pequeño, pero muy importante en realidad, avance ruso al sur de Siversk. En el mapa pueden ustedes ver la gráfica de la proyección del avance hasta la línea ferroviaria. Y como punto de referencia pueden ustedes allí notar un pequeño lago o embalse de agua entre la posición conquistada y la ciudad de Siversk, que está un poquito más al norte de este embalse de agua, y en el mapa lo avanzan a ver, que comienzan a vislumbrarse las primeras casas, los primeros barrios de la ciudad al norte del embalse, para que se ubiquen. Con ello pueden también darse cuenta de la distancia que desde allí existe hasta la propia ciudad de Siversk, que ya está siendo semi-sitiada y atacada, sea con artillería que con drones y con bombardeos de la aviación, por el norte, por el este y ahora por el sur, este y el sur. Allí les dejo la foto y el respectivo video de las acciones de la infantería rusa, con las cuales expugnaron dicha fortificación con excavaciones subterráneas que allí tenía Ucrania. Les dejo las imágenes mientras leo la noticia específica de mi fuente rusa. La noticia es esta. Siversk-Biemka. Intensos combates en la zona de Siversk. Las Fuerzas Armadas rusas atacan con una unidad de infantería cerca de Biemka. Un avión de asalto despeja una posición de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de la vía férrea. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan 2,5 kilómetros, ampliando su zona de control al sur de Siversk. Continuamos con Siversk, pero esta vez la versión ucraniana que les traigo para tener una igualdad, digamos, de noticias, ¿no? Un par condition, si lo podemos llamar así. Entonces les traigo esta fuente ucraniana de Deep State. Una pequeña nota aclarativa: cuando en el informe ucraniano yo leo y escuchan ustedes decir, entre comillas, casas, ellos hablan nuestros casas o nuestros pilotos, debemos entender que ellos se refieren a los operadores de drones ucranianos que manejan drones a distancia, no a la aviación de combate propiamente dicha.
que es casi inexistente, ¿no? Y los pocos aviones que tienen son inoperantes porque si no los pueden aproximar a la línea de combate porque los derriban. Por eso la aviación de ellos son los drones, a eso se refieren ellos. Dicho esto, aquí les leo el informe ucraniano de Deep State. Casas de la 81 Brigada Aerotransportada de la OA y MBR muestran imágenes del trabajo de los Katsaps, ellos así les llaman a los rusos, Katsaps, en particular en Serebrianka. El enemigo continúa presionando en el tramo de Serebrianka a Villivka con el objeto de ocupar toda la aglomeración de Siversk y la propia ciudad. En esta zona se extiende una extensa zona gris, lo que demuestra la naturaleza del combate. El enemigo tiene la oportunidad de infiltrarse a través de las posiciones de los cazas ucranianos debido a la falta de personal para cubrir toda la zona de defensa. Sin embargo, los Katsaps, así les llaman ellos, repito, no logran establecerse en la zona para acumular tropas y seguir avanzando. Y el obstáculo reside principalmente en los pilotos ucranianos, los drones, que constantemente persiguen a la infantería enemiga. La fijación de las fuerzas enemigas ocurre muy a menudo en todo el Siriak, pero hasta ahora no hemos observado su acumulación en un lugar específico con consolidación, aunque a veces incluso sorprende la aparición del enemigo en la retaguardia profunda en algún lugar del área de Dorodivka, lo que describe la situación como compleja e inestable. Esta era la versión ucraniana sobre la zona de Siversk. Y seguimos siempre en Siversk, pero con la óptica de otra tercera fuente. Así triangulamos. Avance al sur de Siversk. En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas rusas han logrado acercarse significativamente a las fronteras de Siversk y comenzar a rodear la ciudad por los flancos. Hace varios días surgieron indicios de que grupos de asalto avanzaban al norte de la aldea, cerca de Rudnik. Mientras tanto, en el flanco sur, la línea del frente permaneció estática durante un largo tiempo. ¿Qué está sucediendo ahora en el flanco sur? Una intensa guerra de trincheras se ha librado en esta zona durante mucho tiempo a lo largo de la línea Villenka-Pereyezhnoye. El enemigo cuenta con una red bien desarrollada de áreas fortificadas, bien preparadas en alturas dominantes. Punto un momento. Cuando se habla del enemigo se refieren a los ucranianos, porque esta fuente que les estoy narrando, a diferencia de Deep State, que es ucraniana, esta es una fuente rusa. Por eso ellos llaman enemigos a los ucranianos. Continuamos. Se recibieron pocas imágenes de vigilancia objetiva de esta zona, lo que dificulta aún más determinar la situación. A principios de la semana pasada, el Ministerio de Defensa anunció la liberación de Pereyezhnoye. Imágenes objetivas de vigilancia confirman la presencia de soldados de las Fuerzas Armadas rusas en la zona norte de la aldea. Esto les permitió penetrar las defensas enemigas y crear la amenaza de que sus unidades al este quedaran atrapadas en una trampa de fuego. Hoy se han difundido imágenes de tropas de asalto ocupando nuevas posiciones cerca de la vía férrea al norte de Viemka. El frente en esta zona, a pesar de los continuos combates y los numerosos intentos de ataque, se mantuvo estable durante un largo tiempo. El avance de las tropas rusas cerca de Viemka, junto con la liberación de Pereyezhnoye, amenaza las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas entre los asentamientos, quedando prácticamente semicercadas. Se esperan nuevos avances de los grupos de asalto hacia Znanovka y Svyato Pokrovskoe. Estos dos asentamientos cubren directamente Siversk desde el sur. Al mismo tiempo se comienza la batalla por Yampol y la limpieza del bosque de Serebrianskoye en la orilla del Siversky Donets. Es un río, el Siversky Donets, que separa, les comento esto, el Siversky Donets es un río que separa Siversk de Serebianca y el bosque aquel, ¿no? Entonces, aquí está. Se lleva a cabo un trabajo logístico activo para las formaciones ucranianas al oeste de Siversk, lo que empeora diariamente la situación del grupo enemigo en esta zona. Así es. Y ahí tienen todas las imágenes que les he puesto
para que puedan presenciar. Seguimos ahora otra vez con la fuente ucraniana de Deep State para otra noticia diferente. Declaraciones del general Sirski, que las he considerado muy interesantes, diría yo, que ha hecho algunos días atrás. Deep State nos informa. Una nueva rama de las tropas aparecerá en la Fuerza Aérea. Ya estamos en proceso de crear una nueva rama de tropas en nuestra Fuerza Aérea, sistemas de defensa aérea no tripulados. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, anunció esto durante una reunión de con los medios de comunicación. Sirski aclaró que se trata de drones interceptores de fabricación nacional e internacional capaces de destruir a los Shaheds, que son los drones rusos, con una eficiencia de aproximadamente el 70% superior. Atención, Shaheds, ellos les denominan Shaheds porque fueron originalmente los drones iraníes, los Shaheds, de los cuales han derivado los Gerán rusos, pero ellos continúan a menospreciar los Gerans diciendo que son drones iraníes. En realidad, bueno, empezaron con los Shaheds, pero los Gerán son producción toda netamente rusa. Ok, continuemos. Dice, repito, los Shaheds serían destruidos por estos drones especiales interceptores con una eficiencia de aproximadamente un 70% o superior. Por ello, se están formando y reforzando unidades equipadas con estos drones y también se está creando un comando especial. Ucrania ya utiliza estos sistemas aumentando el número de estaciones de radar personal y entrenándolos. ¿Qué áreas se están desarrollando? Dice Sirski. Drones interceptores. Se están formando unidades que recibirán y utilizarán estas plataformas. Se está estableciendo la tarea de integrarlas en un único sistema de defensa aérea. Campos de radar, aumento del número de radares y su integración para cubrir el espacio aéreo. Helicópteros de combate, según el mando en condiciones favorables, los helicópteros ucranianos a veces derriban hasta el 40% de los drones en sus áreas. Estos helicópteros requieren sistemas especializados para detectar al enemigo día y noche. Aviones ligeros con ametralladores. Se está estudiando la posibilidad de adquirir aeronaves especializadas para combatir a los Shaheds. Aquí me viene a la mente los aviones brasileños Tucano. Serían fabulosos para esto los Tucano. Son aviones económicos, de hélice y pues con unas ametralladoras adecuadas. Son perfectos para este tipo de interceptación. Sobre todo de los Geran 1 y Geran 2. De los Geran 3 un poquito menos porque estos ya son a reacción. Pero bueno, creo que a esto se refiere Sirski. No, no es que va a comprar los Tucano, ¿no? Pero aviones más o menos apropiados, porque es inútil, como se suele decir en América Latina, gastar pólvora en gallinazo, ¿no? Entonces aviones adecuados se refiere él, no a casas de última generación, que sería pues un desperdicio para ir atrás de un Gerán, no. Bueno, aparte de eso, guerra radioelectrónica, dice él, se está incrementando el volumen y la calidad de equipo de guerra electrónica para asegurar una superposición de 3 y 4 veces sobre objetivos específicos. Sistemas de control automatizados, se están creando las condiciones para que los drones comiencen a interceptar en cuanto cruzan la línea de combate. Y bien, luego de haber visto este segmento de equidad informativa en el que les hacía ver noticias desde el lado ucraniano del Deep State, continuamos adelante con información de los avances en el campo de batalla, amigos. Y seguimos aquí. Les tengo una noticia para quienes eh, hacen barra por los ucranianos, les ha de gustar, pues seguramente en la zona sur, en Zaporozhye o Zaporizhia, sector de Orikiv, ya estoy citándoles declaraciones del general Sirski, pues bueno, hallo una oportuna rima adjuntar aquí unos logros y avances de Ucrania sobre la línea del sur frente, para lo cual me remito a una de mis fuentes de Suryak Maps, que nos lo comunica y que les narro con el respectivo mapa. Aquí Suryak Maps, guerra ucraniano-rusa, día 1313, situación en el frente de Orihiv. Como resultado de las batallas de las posiciones, ahí les pongo el mapa, ahí está, ya lo vieron, el ejército ucraniano recuperó
algunas posiciones al sureste de Malatukmakcha durante septiembre. Pueden ver unas flechitas azules, esas flechitas azules pequeñitas corresponden a los avances ucranianos, cerca de Orihip y de Malatukmacha, en la zona de Zaporizhia, si bien cerquita del río Dnieper. Bueno, seguimos, cambiamos de zona, zona noreste, Kupiansk. Bueno, aquí no les va para nada bien a los ucranianos, lamentablemente, en cambio aquí sí les va bien a los rusos, aunque sí resisten duro los ucranianos, continúan resistiendo, pero los combates son fuertes. Aquí tenemos las noticias de Suryak Maps, con el mapa que se los agrego. Situación en el frente noreste. Durante los últimos 3 días, el ejército ruso continuó avanzando dentro de la ciudad de Kupiansk. Eso es lo que les decía. Grupos de reconocimiento traspasaron el centro de la ciudad hasta llegar a la calle Svativska y las inmediaciones del puente. Muy importante, porque aquí cortarían prácticamente las vías logísticas, ¿no?, de los ucranianos. Más al suroeste, las fuerzas rusas alcanzaron el microdistrito de Ubileini, adyacente a la calle Karivska, e incluso más allá, hasta las inmediaciones de Studetska. Los combates continúan de forma difusa, intermitente, edificio por edificio, sótano por sótano. Mientras tanto, en la zona este de la ciudad, el ejército ucraniano logró eliminar a todas las tropas rusas que se habían infiltrado allí hacía 2 semanas. Entonces aquí hay un logro ucraniano defensivo importante en esa parte, en esa zona. No obstante, los combates son muy encarnizados y veremos cómo van. Seguimos. Shakove, Toretske, Sofivka. 3 localidades que las cito, porque allí en esas 3 localidades están las puntas de lanza de los ataques, de una parte y de otra. Fuente Suryak Maps. En este frente han habido avances de ambas partes en puntos determinados diferentes. A continuación la información. Situación en el frente Charkovskoy. Durante los 2 últimos días el ejército ucraniano recuperó varias posiciones al este de Novotoretsk y está intentando cortar la última línea de suministro del saliente de Shatkove al este de Nikanorivka. Por otro lado, el ejército ruso realizó nuevos avances al este de Sofivka. Y allí en el mapa pueden ustedes ver con las flechitas respectivas que les indican los avances correspondientes. Y frente de Limán, otro frente candente. Amigos estimados, los que me siguen de entre ustedes se acordarán que en un video precedente yo les había compartido mapas de la zona de Serebianca, Siversk y Liman, y les había comentado algo mío, producto de mi personal análisis, referente a que con la pérdida de este bosque de Serebrianca, a los rusos les bastaba proseguir en los asentamientos sucesivos y por el norte hacer lo propio, y que con ello, más que seguro, los generales rusos planeaban hacer lo que mejor saben hacer, que es una acción en tenaza sobre Liman. Si lo recuerdan. Si van algunos videos atrás, lo verán completo dicho análisis que les hice, del cual les estoy comentando. Y pues bien, aquí tenemos ya ante ustedes, amigos queridos, exactamente lo que yo les dije y les vaticiné. La formación de tal pinza o tenaza sobre Liman. Y les presento la información a través de una de mis mejores fuentes, que hoy la estoy citando mucho, Fuente Rivar. Aquí ante ustedes la información detallada con el mapa. Camino a Liman. Batallas en Chandrigolovo y en los accesos a Yampol. En el frente de Liman, la batalla por Chandrigolovo está llegando a su fin. Las tropas rusas están haciendo retroceder al enemigo hacia las afueras del sur de la aldea y también atacan hacia Derilovo. En el flanco opuesto, unidades del 25 ejército luchan por Yampol. Cerca de Liman, unidades de la 114 División de Fusileros Motorizados del 20 Ejército finalmente han despejado la parte central de Chandrigolovo e izado sus banderas allí.
Las fuerzas ucranianas se encuentran actualmente atrapadas en una bolsa de fuego al sur de la aldea y se retiran gradualmente hacia Novoselivka. También hay informes de la liberación de Derilovo, pero es difícil determinar la configuración de la línea del frente cerca de la aldea sin una vigilancia objetiva. Mientras tanto, las unidades rusas han consolidado sus posiciones en los accesos de Yampol. Soldados de las Fuerzas Armadas rusas habían sido avistados previamente en la aldea, pero parece que los suministros apenas ahora se han establecido. Los combates continúan en la aldea y ninguna de las partes tiene un control firme sobre ella. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso anunció la liberación de Zarechny, ubicada al norte. Los combates se han prolongado en la parte sur de la aldea durante un mes. Dada la configuración actual del frente, su liberación parece bastante probable. La liberación de Yampol abrirá el camino a las Fuerzas Armadas rusas hacia la cantera de arena de Krasnolimansky. La sincronización de las acciones en esta zona con la actividad a lo largo de la línea Derilovo-Zarechny-Dronovka permitirá lanzar ataques contra Limán desde múltiples direcciones, tal cual como yo se los había dicho. Y en el mapa lo pueden ver. No hagan caso de que están las localidades con nombres en ruso, porque es demasiado sencillo darse cuenta allí. Ustedes pueden observar y pues se comprende dónde está Liman y las pinzas respectivas que se están formando en Tenaza. Bueno. Verboyove Río Yanchur, otro sector. Avanzando hacia Verboyove, ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas hacia el río Yanchur. La situación en la zona Novoselov sigue siendo dinámica. Las tropas rusas aprovechan la desorganización del enemigo y lanzan ataques en varios sectores simultáneamente. En el centro, tras la liberación de Stepovoye, las tropas rusas avanzan rápidamente hacia el oeste, creando una profunda penetración en las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Cómo se desarrolla la ofensiva este? Lo repito. Hace algún tiempo, grupos de asalto del 36 Ejército irrumpieron en Verbovoye y repelieron el enemigo y sus afueras occidentales. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados ucranianos intentan frenar el avance de las Fuerzas Armadas rusas, pero no lo logran cambiar. El curso de la batalla sigue siendo el mismo. En el flanco sur los combates se concentran cerca de Novogrigorovka, cuya liberación permitirá a las Fuerzas Armadas rusas lanzar ataques contra Uspenovka desde varios frentes. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas mantienen presencia en Poltavka a pesar de su semicerco. Si se mantiene el ritmo actual de la ofensiva, las tropas rusas llegarán pronto a Vishneve. Esto les permitirá o les permitiría cortar la agrupación de las Fuerzas Armadas ucranianas en la margen izquierda del río Yanchur, donde el enemigo está estableciendo una nueva línea defensiva. Además, si avanzan hacia el norte por el río, las Fuerzas Armadas rusas podrán controlar el fuego sobre la carretera R-85. Esta ruta proporciona vías de suministro vitales, eso les informo yo, para las Fuerzas Armadas ucranianas a las guarniciones de Pokrovsk y Juliapoye. Entonces ahí tienen la situación de esa zona. Y bueno, aquí les tengo otro detalle importante, ilustrativo. Es un resumen de todo ese frente, pero abarcando lo sucedido entre los días 27 y 28 de septiembre hasta el 29. A eso le vamos a englobar lo que les he dicho yo correspondiente al día 29 y creo que con dicho resumen que ahora les voy a presentar más lo que les he explicado tendrán ustedes ya todo mucho más claro. Debo decir que aquí Rybar agrega también los ataques de Ucrania, no solo de Rusia, en esos dos mencionados días, en modo que está todo muy completo. Aquí el resumen en cuestión, siempre de mi fuente Rybar y acompañado del mapa correspondiente. Días 27 y 28 de septiembre del 2025.
Las tropas rusas atacaron objetivos industriales y militares enemigos en las regiones de Kiev y Zaporizhia. Las fuerzas ucranianas utilizaron drones, en cambio, para atacar la infraestructura petrolera en Chubasia y lanzaron ataques con misiles sobre Belgorod. En dirección de Seversky, las fuerzas rusas han despejado la mayor parte de Serebrianka. Seversky dice aquí es Siversk, lo que acabamos de ver más arriba, Serebrianka. Entonces dice que están atacando Dronivka. Fíjense, fíjense, bien resumido. En dirección de Novoselovsky, aviones de ataque rusos han despejado Stepovoye y ahora están atacando Novogrigorivka. Bastante sintético, ¿ah? Muy bien. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí voy a llegar. Hay mucha más información que está ya apareciendo en este día 30 de septiembre, pero dejaré para una próxima actualización. De todas maneras, les he incluido bastantísimo material que espero que les haya gustado. Les mando un saludo cordial a todos y un gran abrazo. Hasta la próxima.